Hacer un vision board es una opción súper útil para quienes estamos abiertos a explorar métodos y herramientas que nos faciliten la labor de ir construyendo la vida de nuestros sueños y ser la persona que queremos ser. Por ejemplo, momentos ideales son inicios de año, cumpleaños, cierres de ciclo. Y lo mejor de todo es que existen principios psicológicos y neurocientíficos que comprueban la efectividad de esta herramienta. Yo misma te puedo decir que soy testigo de que en verdad funciona hacer un vision board. Ya lo he hecho en el pasado y me ha permitido manifestar algunos de mis más grandes sueños hasta ahora. Pero para entender las causas que garantizan esta efectividad, primero que nada tenemos que hablar de qué es exactamente un vision board, cuáles son las mejores prácticas para hacerlo y luego, claro, por qué sí funciona. Hola, soy Livier, soy tu guía en esta ocasión para explorar el mágico, místico, pero también científico mundo de los vision board. Usar el término vision board es igual a referirnos a un tablero de visualización. Esa es su traducción literal al español y nos habla de una herramienta visual que agrupa imágenes y palabras clave que representan tus metas, objetivos y aspiraciones. Es un collage que se convierte en un emblema de lo que quieres ver manifestado en tu vida. Es como una especie de fotografía de tu futuro si lo haces y lo utilizas de manera adecuada. Hacerlo, la verdad es que es bastante sencillo y tienes dos opciones principales. La forma tradicional, que consiste en pegar en una cartulina o trozo de papel grande recortes de imágenes de revistas, periódicos o incluso impresiones de imágenes específicas que consideres que representan de la manera más fidedigna qué quieres hacer, qué quieres lograr, cómo te quieres sentir. Por darte un ejemplo muy simple, si estás deseando hacer un viaje a algún lugar al que anhelas ir, asegúrate de incluir una imagen de ese lugar en tu tablero. O si en tus objetivos está llevar una vida más saludable, incluye una imagen de una persona que practica los hábitos de alimentación y de ejercicio que tú vas a comenzar a implementar en tu vida para convertirse en esa persona o convertirte en esa persona más saludable. También palabras que describan el estilo de vida que quieres crear o que estén relacionadas con tus metas y deseos. Organiza todos estos elementos con una estética que te parezca agradable, te tienen que gustar. Puedes agruparles por categorías como salud, relaciones, proyectos personales, profesionales, viajes, etc. La otra opción es que hagas tu tablero de visualización en formato digital. El proceso sigue siendo el mismo. Tienes que crear un tablero en el que agrupes imágenes que sean una representación llamativa de lo que quieres lograr, de lo que quieres hacer y sentir. Lo único que cambia es el formato. Para una versión de un vision board digital te puedes apoyar de herramientas como Canva o Photoshop, pero el proceso va a ser el mismo. Seleccionas y agrupas imágenes que te gusten y que traduzcan de mejor forma aquello que quieres ver materializado en tu vida. Yo los he creado en ambos formatos. A final de cuentas, ambas opciones nos permiten agregar nuestro toque creativo y podemos lograr convertirlo en un elemento inspirador y, de acuerdo a mi experiencia, podría decir que cualquiera de las dos opciones es igual de efectiva. Por ejemplo, este que estás viendo lo hice en versión digital con Canva a principios de 2023 y ese mismo año vi materializadas 3 de las cosas que puse en ese tablero. Que el libro que escribí con Oribe Peralta, Mi Once Ideal, se convirtiera en un éxito en ventas, convertirme en TEDx Speaker dando mi primera charla TED en noviembre y también comencé a escribir el que se convertirá en mi primer libro sola, que también visualizo que se convertirá en todo un éxito. Con todo y que el formato digital es súper efectivo, si me dieras a escoger, la verdad es que yo prefiero el tradicional, el manual,
Hay una dosis muy especial en jugar con los elementos físicos y se crea una energía muy potente, pues puede llegar a ser un procedimiento tan minucioso y detallista que eso contribuye a que comiences a crear esas escenas mentales en las que te ves conquistando tus objetivos, lo cual es muchísimo como lo vamos a explorar a continuación. Esa construcción mental de escenarios futuros es uno de los grandes motivos por los que un vision board sí funciona. Un poquito más adelante enlistaremos algunas de las prácticas valiosísimas para que tu tablero de visualización sea realmente efectivo, pero antes platiquemos cuáles son esos conceptos que, de acuerdo a la neurociencia y a la psicología, confirman la efectividad de esta herramienta. Lo primero que hay que resaltar es que lo que estás ejercitando con la realización de una de estas herramientas es la visualización creativa. Es decir, mientras eliges y organizas estas imágenes, comienzas a llevar a tu mente a imaginar de manera vívida aquellas situaciones o escenarios específicos. Y eso propicia que tu cuerpo empiece a generar las emociones asociadas con aquellas situaciones o escenarios específicos. En este caso, el cumplimiento de tus metas personales y la manifestación de tus objetivos. Y eso activa la emoción. Cuando involucramos a las emociones, comenzamos a sentir como que es real lo que estamos proyectando. Empezamos a vivir de manera anticipada la satisfacción, la gratitud, el entusiasmo por algo que confías que verás materializado. Sentir lo posible incrementa tu persistencia y motivación. Un vision board agudiza tu enfoque y atención en eso que quieres. Todos estos elementos se convierten en un recordatorio constante de que todo eso que sueñas es posible y está disponible para ti. Por eso se recomienda que una vez que lo termines, lo pongas en un lugar visible para que cada vez que lo veas, le mandes señales a tu sistema activo reticular. El sistema de tu cerebro que tiene como función principal filtrar, priorizar la información sensorial que recibes de todos los estímulos a los que nos exponemos en el día a día para identificar qué es relevante y desechar, cancelar lo que no sirve en pos de esos objetivos. En el contexto de la visualización creativa, le empiezas a dar una referencia a través de todas esas imágenes y tu activación reticular estará entrenada para poder percibir con mayor facilidad aquellas señales u oportunidades relacionadas con todo aquello que deseas. O sea, literalmente estás haciendo un entrenamiento mental respecto a lo que consideras importante y tu cerebro responderá enviándote esas señales y poniendo más atención en lo que puede contribuir a que lo logres. Todo en conjunto comenzará a influir en tu comportamiento, pues sentirás más decisión de alinear tus acciones y conductas con esas metas. Convierte la elaboración de tu vision board o tablero de visión o mapa de sueños en una práctica que disfrutes. Pon música que te encante, enciende una vela. Es importante que le vayas imprimiendo energía. La intención con la que lo hagas es fundamental. Para que puedas activar repetidamente todos los beneficios psicológicos y neuronales que brinda la visualización creativa a través de un vision board, es importante que lo tengas a la vista de manera constante. Así que lo puedes poner como fondo de pantalla en tu celular o en tu computadora, o si lo haces físico lo puedes colgar en tu habitación o en alguna habitación o en tu oficina, por ejemplo. Una cosa elemental que parece muy obvia, pero que es muy importante, es que te aclares para saber qué poner en ese vision board. Convierte tus anhelos en metas. Reflexiona sobre lo que quieres a corto, mediano y largo plazo. Si consideras que requieres un poco más de apoyo en esta área, te puede gustar mucho mi guía 10 preguntas poderosas para diseñar la vida de tus sueños estableciendo metas claras, en la que te comparto cuáles son estas preguntas
que son estructurales para establecer nuevos objetivos, que además son las mismas que me permiten ayudar a mis clientes a crear una ruta que les permita progresar en sus proyectos de vida y en su carrera, en mi labor como coach de alto rendimiento certificada por el High Performance Institute. Así que si quieres explorar esta guía, en la descripción de este video está el enlace para adquirirla, además con un precio muy especial para mis suscriptores de YouTube. Por último, algo muy importante, deseo sin acción es igual a frustración. Esto significa que es importantísimo que tomes acción inspirada por aquello que quieres ver materializado. No necesitas resolver todos los aspectos de manera inmediata, pero sí es importante que comiences a dar los primeros pasos. Ningún viaje soñado se dio sin que antes se investigaran los vuelos y rutas que te llevaban a ese lugar. O ningún premio mayor de la lotería se ganó sin que antes se comprara ese boleto para jugar. ¿Me cachas? Toma acción, eso es importante, si no, no va a servir de nada. Bueno, ahora que ya sabes qué es un Vision Board, cómo funciona, cuáles son las mejores prácticas para realizarlo, ¿te animas a hacer uno si es que no lo has hecho todavía? Por favor, déjame en los comentarios qué opinas y si te gustó este video, dale like y compártelo con alguien más. Ahora que si te interesa seguir explorando herramientas para darle vida a tus anhelos y tus metas y quizá te gustaría hacer una herramienta un poquito menos practicada pero más avanzada, te va a encantar mi video Manifiesto para una vida con sentido en el que te explico cómo puedes hacer un manifiesto. Así que dale click. Yo soy Livier, nos vemos en una próxima.